religiosa que había en este entonces, pero el amor de Cristo no tiene límites. Usted puede decir, yo quiero escapar de El Salvador porque la economía está mala y me voy por un país próspero, pero eso no significa que tus problemas van a terminar. Eso no significa porque tengamos dinero, estamos libres de no tener problemas económicos o problemas en nuestra vida, problemas que no, muchas veces el ser humano no puede resolver. Y aquí era uno de esos problemas que los seres humanos no podían resolver. Hay problemas que nosotros no los podemos resolver aunque estemos en el mejor país del mundo. Hoy ya se quitó eso, dice, para Estados Unidos. Trump lo quitó. Pero antes la gente se sentía pobre. Vámonos para Estados Unidos, aunque sea, le llaman al tren la bestia, arriesgando su vida para ir a otro lugar próspero. Pero eso no significaba que tus problemas iban a terminar humanamente hablando. Porque hay muertes en Estados Unidos, hay enfermedades en Estados Unidos, hay gente que hay enfermedades que no se pueden sanar, por mucha ciencia que tenga un país. Entonces entra a la ciudad y lo primero que el Señor mira es la desgracia que hizo el pecado en nuestra vida. El Señor entra y lo primero que ve es la consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y mira cómo dice ahí y iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Hermano, aquí en este contexto, Cristo ya no andaba solo con los 12. Andaba mucha gente con él. Gente que quería aprender. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿Somos discípulos del Señor nosotros? Porque aquí va a dar un mensaje el Señor a dos multitudes, a tres grupos. A esta multitud de discípulos, a sus discípulos y también la multitud que llevaban al muerto. Pero el detalle es que si nosotros somos discípulos o no somos discípulos. El maestro iba a mostrar algo impresionante ahí, que se llama compasión. Ahora hagámonos una pregunta más allá. ¿Cómo usted está como maestro en su hogar enseñando? Porque un líder necesita dejar las raíces en su familia. Porque muchas veces dice, yo no quiero que la gente me siga, pero los líderes, muchas veces los discípulos de nosotros tienen la mirada en nosotros. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Pues aquí se iba a enseñar a mucha gente. Ahora, yo como maestro del hogar, yo como maestro de una congregación, ¿estoy enseñando lo correcto? ¿Estoy enseñando lo que es el amor? ¿Estoy enseñando la compasión y la misericordia a los necesitados? ¿Le estoy enseñando a mis hijos a que sean compasivos y perdonadores a las demás personas? Y muchas veces fallamos. O cuando sus hijos ven que van a dar visita, esconden la comida. Y yo me estaba pensando en esto. ¿Será que estoy siendo buen maestro en mi familia? ¿Será que estoy mostrando bondad a los demás para que ellos miren? Debemos de ponernos a pensar un momento. Si realmente somos guiadores de personas, si realmente están viendo el ejemplo correcto en nosotros. Y empecemos con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? La esposa, los hijos y los que te rodean alrededor. Está mostrando un buen maestro. Porque el detalle es que si el líder no comienza, los discípulos hacen lo que el líder les enseña. Entonces no se puede mover la máquina. La carreta no camina si no la llevamos todos juntos. Porque el maestro está diciendo aquí, va a enseñar a la multitud, a los discípulos. Y si somos discípulos del Señor, deberíamos haber aprendido los líderes la compasión de Cristo y mostrárselo a los demás a ustedes. Y ustedes van a hacer lo que nosotros hagamos.
Si nosotros somos perversos, si nosotros somos pecadores y nosotros andamos dando mal ejemplo, ustedes van a hacer lo mismo que nosotros. Si nosotros somos compasivos con la gente, ustedes van a aprender a ser compasivos. Entonces Cristo iba a enseñar la compasión a la multitud para que ellos fueran compasivos y que quitaran todo estorbo de su mente para que le sirvieran a Él. Porque no es fácil. Entra a una gran ciudad que supuestamente no había necesidad de nada, y lo primero que se encuentra, ve el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar ¿a qué? A un difunto, lo llevaban a enterrar. Pero alguien puede decir, pero era un lugar bonito. Pero siempre hay desgracias. Por mucho lo que tú tengas, hay golpes que no los ves venir. Y por eso que la insistencia de nosotros cuando predicamos aquí, que usted se meta la palabra en su mente para que cuando vengan esos golpes usted esté preparado. Para estar preparado. Porque muchas veces nos agarra despercibido. Y dice, y vienen a enterrar a un joven, y notemos, hijo único de su madre, la cual era viuda. Primer obstáculo, viuda. En otras palabras, no tenía marido, se le había muerto. Y el que la mantenía en el contexto nuestro, en el contexto de los israelitas, cuando moría el papá, el primogénito, el hijo que quedaba, mantenía la familia. Pero se le muere el hijo, se le muere el marido, y ahora van a enterrar a su hijo. O sea, quedaba desamparada. ¿Quién iba a mantener? Pero Dios en la ley ha arreglado que los levitas tenían que darle a las viudas y a los desamparados, pero en este contexto no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Por eso, si tú eres hijo mayor, cuando muere tu padre, tú eres encargado de la familia. Y así era el contexto. Pero iba su esperanza rumbo a que se la comieran los gusanos. En una ciudad preciosa, en una ciudad que probablemente decían ellos, tenemos todo, aquí hay pasto para mantener ganado al morir. Siempre los pastos eran verdes ahí. Pero no vieron venir el golpe. Ahora, me gustaría, ¿por qué les dije al principio que Cristo vino a cambiar las cosas? Porque Cristo no rechazó las viudas y se compasía del más débil. Y así tendríamos que ser nosotros. No preguntar, ¿cree que necesita usted? No. Si miras que hay necesidad, cúbrela. No preguntes. Porque hay gente que no pide por vergüenza, porque le da pena decir, estoy necesitado y necesito que me ayuden. Pero la compasión aquí se mueve. El problema es que nos hemos vestido de vestiduras religiosas en este entonces. Vestiduras religiosas que solo queremos enseñar la apariencia, pero no hay actitudes buenas en nosotros. Y pensamos, porque andamos ropa bonita, porque nos hablamos bonito, porque no decimos malas palabras, porque los comportamos bien, pensamos que estamos siendo personas correctas, pero cuando vemos al necesitado, los ignoramos. Veamos Marcos, capítulo 12. Vamos allá atrásito. Capítulo 12, versículo 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que les gusta de andar con largas ropas. ¿Qué les gustaba a ellos? Verse blancos, verse bonitos. ¿Qué les pasaría si yo viniera aquí con short y una camisa recortada a predicarles a ustedes? Me bajarían. Y el primero que era el pastor, que desordenado viene el hermano. Porque nos acostumbramos a las ropas. Y aman las salutaciones en las plazas. Como ellos oraban en las plazas y la gente decía, ahí van los siervos del Señor.
Ahí van los amados. Mira qué bonitos se miran con esas vestiduras tan largas. Pero vea el 39. Y la primera silla en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas. Aquí era el punto. El trabajo de ellos como religiosos era ayudar a los necesitados, a las viudas, mantenerlas. Pero ¿qué hacían ellos? Se las acababan. No había compasión en ellos, no había misericordia, como muchas veces no hay en nosotros. Ignoramos los problemas de los hermanos. Lo digo por mí y no por usted. Muchas veces vemos la necesidad y podemos hacer algo, poner un granito de arroz, y no lo hacemos. Igual que estos. Y nos hemos vuelto religiosos. Domingo, miércoles, sábado, viernes. Y ahí venimos. Somos religiosos. Y por pretexto hacen largas oraciones. Y estos recibirán, ¿qué dice el Señor? Mayor condenación. Hermano, lo que Santiago dice es verdad. Nosotros somos cartas leídas al pueblo. Nosotros somos de las personas que si hacemos mal, la gente va a hablar. Y si hacemos bien, también va a hablar. Pero a favor de ustedes, a favor de mí. Pero estos, me imagino, usted imagínese por un momento esta película de ver a esa viuda. ¿Qué pensaba en su mente? Los ahorritos que me dejó me los acabo en tal fecha, de ahí me tiro a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer? Ya anciana, no tenía fuerzas para trabajar. ¿Qué hago ahora? Pero volvamos a San Lucas. Dice, y era viuda. Pero no se imaginaban que el que entró a la ciudad, y esto muchas veces, hermanos, debemos de aprenderlo de nuestro maestro. El que entró a esa ciudad, el que pasó por esa puerta, no era cualquier ser humano. Era el maestro, el Dios compasivo. ¿Tú crees que Dios se complace con tus necesidades? ¿O con tus enfermedades? No. Él se complace en lo bueno. Entra a la ciudad, ve que llevan al hombre muerto. Les va a mostrar a la multitud ahora que deben de cambiar su chip, que deben de cambiar su mente. Y que no deben despreciar a nadie, que todos los seres humanos somos iguales. No importa si anda tirado en la cuneta, no importa si no es normal de su mente. Él es compasivo. Él es compasivo, hermano, con nosotros. Él es compasivo con las viudas. Él es compasivo con los pobres. Él es compasivo con los ricos que no quieren venir a Él. Él es compasivo con todos. Y cuando el Señor vio, imagínense, cuando Él mira, se compadeció. Vio que la señora desgarrada, vio que la señora terminada humanamente hablando, sufriendo por la pérdida, porque no había quien la mantuviera, no hubiera quien le diera algo. Porque los religiosos de entonces devoraban las casas de las viudas, en vez de que ellos le dieran, le quitaban. Y el Señor lo queda viendo y dice, la ve llorar, así como nos mira llorar a nosotros en la noche por nuestra enfermedad. Él te mira y dice, pobrecita, mi hija está sufriendo, mi hijo. Él es compasivo. Esa es la enseñanza que nos va a dejar el Señor hoy día, a ser compasivo con los demás y no tener perversidad en nuestra mente. Y el Señor actúa, hermano. Porque Santiago dice, si un hermano llega a tu casa y te pide la vestimenta y el diario de vivir, dáselo. Porque si no se lo damos, somos peores que los demonios. Porque la gente dice, yo creo, ora, lee la Biblia,
pero sus acciones dejan mucho que desear en nuestras vidas. ¿Sí es cierto, Dios o no? Dejamos mucho que desear. Y ponemos excusas muchas veces para no dar, para no ayudar, para no ser compasivos. Y algunos somos tan tacaños, hermanos, que no dispensamos ni siquiera perdón a las demás personas. Y lo digo por mí. Pero el Señor entra y vio la compasión de ella y dijo: no llores, no llores. El que está bajo control de todas las cosas aquí está ahorita en esta ciudad. El que tiene el control de todas las cosas ya vino, mamá, cálmate. Y se le aparece Cristo. A mí me vio el Señor por primera vez. Quizá que yo eché de ver que Él me estaba viendo y no me resistí. En el 2010, 2009 tuve ese trabajo que hizo el Señor conmigo, con paciencia. Pero como el 2010 Él me vio, me dijo: yo tengo compasión de ti. Porque ¿quién era Aníbal? Un borracho, un malcriado, un soberbio, un burro para trabajar, que pensaba que estas manos podían hacerlo todo. Me creía autosuficiente en lo que yo podía hacer. Y el Señor me vio, me dijo: ¿sabes qué, Aníbal? Me dijo: yo te amo y tengo compasión contigo. Yo estaba en la miseria. No sé usted, pero yo estaba en la miseria, como humanamente hablando. Yo no sentía amor por nadie, ni poco menos compasión, ni por mí mismo. Pero el Señor se compasió de mí, como lo hizo con usted. Y Él te está viendo. Y Él conoce tus necesidades. Y Él conoce mis necesidades. Porque Él es compasivo. La misericordia es de aquellas personas que están en lo más último y vienen y te levantan y te echan la mano. Cuando tú estás en llanto, en silencio, Él llega y te dice: ven, yo quiero levantarte, yo quiero ayudarte. Quizás Él te está viendo hoy. Ahora, ¿cómo respondo yo a la mirada del Cristo? ¿Cómo respondo? Tuvo lástima de esta mujer en su miseria, así como la tuvo con nosotros. Y le dice: no llores, yo estoy en control. Ahorita te voy a solucionar. De hambre no te vas a morir. Yo te resuelvo. Pero es que ese es Cristo. La compasión en Él es que te transforma. Porque si Cristo hubiera sido diferente a los demás profetas, a la demás gente, no hubiera ese gran amor que hay en Él. Ese amor tan bueno y hermoso y precioso que es el Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Qué dice Romanos 5:8, hermano? Vaya a la Biblia. Romanos 5:8. Del 7 le voy a leer: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos nada. Cuando nos decían: tú no vales nada, tú eres un bolochuco, tú eres aquí, tú eres allá, no tienes estatus social, tú no sirves. Ahí Cristo te miró y te amó y te salvó.
Ahí en ese momento. Porque Él puso la mirada en nosotros y está poniendo la mirada en nosotros y está poniendo la mirada en la humanidad. El problema es que la humanidad no quiere buscar a Cristo. Y no quedan viendo su mirada, sino que la desprecian. Pero cuando éramos podridos pecadores, que nadie daba un 5 por nosotros, a Él no le importó nada, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y viene y nos salva, aún siendo perversos, aún siendo chambrosos, aún siendo maldicientes, aún siendo tacaños, aún siendo perversos, aún siendo políticos. Y así te quiero salvar. El amor de Dios es tan grande. Y dice Lucas, la vio llorar y dijo, ya no llores. Y se acercó al féretro. Y los que llevaban se detuvieron. No sé qué vieron en Jesús. Ellos quizás lo vieron no sé qué vieron, hermano, pero ellos se detuvieron. Jesús no les dice que se detengan. Ellos dicen, vio al féretro, acercándose, lo tocó, y ellos se paran. Quizás el muerto hizo un movimiento, pero ellos se pararon. Pero ¿quién no se va a asustar, hermano? Que alguien se levante de un féretro. Pero ¿qué lo llevó a tocar a este hombre para que, si habían miles de muertos? El sufrimiento de esta mujer, la compasión. Y quería mostrarle que para él la gente no importaba de qué rango era. ¿Sí? A Cristo no le importaba si eres viuda, si eres pobre, o si eres rico, o si eres un mendigo, o si eres un desventurado. A Él no le importa. Y le quería mostrar a la multitud, miren cómo es mi compasión, cómo es la compasión de Dios, que Dios no desprecia ni siquiera a las viudas como sus religiosos. ¿Por qué cuesta andar así? Pero nuestra actitud es ser malas. Y los políticos andan mejor vestidos que nosotros, pero las actitudes son perversas, malas. Bien bonitos con saco, con ropa bien cara, pero por dentro están podridos, igual que los fariseos. El Señor dice, ya quítense de eso. Le dice al muchacho, levántate. Lo toca. La gente se para. Y luego, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Estaba muerto, su alma ya no estaba en ese cuerpo. Lo que van eran solo el muy cuerpo. No había respiración. No era invento como algunos pastores inventan a poner muertos y que ellos, levántate, te digo, y se levanta. No. Era una realidad, lo velaron. Comieron tamales, no sé si en Medio Oriente comen tamales, pero en nuestro contexto lo primero que dan tamales y café y pan dulce. Lo estuvieron velando. Pero ¿qué hay imposible para el Señor, hermano? No hay nada imposible para Él. Al Dios compasivo que nos hemos acercado, no hay algo imposible que Él no pueda hacer si Él lo quiere. Y algo interesante que vemos en este capítulo, en estos versículos, que nadie le dijo a Él que lo sanara. ¿Vio que alguien oró por él? Nadie intercedió por él. Entonces, hermano, está diciendo que no intercedamos por los demás. No estoy diciendo eso. Es que en la soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere. Y tuvo compasión de esta mujer viuda. Con esto iba a quitar la perversidad de los religiosos. Porque si en el tiempo de Jesús usted nacía pobre, era porque era pecador. Y los ricos no, los ricos tenían que ir al cielo. Pero el Señor dice, todos somos iguales. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí estamos viendo el pecado de Adán y Eva. El que trajo la muerte a la tierra, no, fue Adán. ¿Por qué estamos enfermos?
por el pecado que cometió el ser humano en el huerto del Edén. No es culpa de Dios, desobediencia de la gente. Ahora le dice, levántate, el 15, entonces se incorporó el que había, ¿qué? Muerto. Y comenzó a hablar. Y él lo agarra de la mano, hermano. Le dice, aquí está por lo que llorabas. No te preocupes. Va a seguir trabajando para mantenerte. Aquí está. ¿Qué le parece ese Cristo que tenemos? Volvió su alma y su espíritu al cuerpo que ya no había esperanza. No había oportunidad. Y la lógica no existe. Pero ¿qué hubieran pensado si usted hubiera estado ahí, hermano? Automáticamente no hubiéramos dicho Jesús es un profeta, que Jesús es Dios. Porque el único que da el aliento, el que da el aliento de vida, ¿cómo se llama? Dios. Pero muchas veces somos cortos de vista. El Señor quería que aprendieran compasión los dos grupos y también los discípulos. Ahora se lo lleva a su madre, pero mira el versículo 16. Y tuvieron miedo. ¿Por qué tenían miedo? Tuvieron miedo. Pero me llama la atención en este versículo 15 que se incorporó el que había muerto. O sea, la palabra muerte también en el griego significa separación. En este punto, él decía separado su alma de su cuerpo, pero la palabra muerte, su segundo significado, significa separación de Dios, del hombre pecador, si no cree en la obra redentora de Cristo, de un Dios santo. Y por eso les decía yo que en el 2009, Aníbal resucitó, porque estaba muerto. Miren en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a Efesios. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que si usted no ha confiado en la obra redentora de Cristo Jesús, usted está muerto. ¿Y cómo así, hermano? Pero yo ando caminando, sí, muerto espiritualmente hablando. Hermano, y si muero así, sin confiar en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Bueno, te vas a estar separado del Señor por la eternidad, en un lugar que no es el cielo, en el lugar que no va a estar Dios, sino va a haber tormento. Estamos muertos. Y luego dice el apóstol Pablo que anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, ¿quién guía este mundo? Satanás. Y si tú te estás complejado de este mundo, te estás moldeando este mundo, pues eres un hijo de desobediencia. Y si no has creído en Cristo Jesús, pues estás separado del Señor. Aunque estés aquí. Porque puede ser que seas religioso, puede ser que yo sea religioso. Y dice Pablo en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene la misericordia del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Ahora te pregunto, ¿has abrazado la gracia del Señor? Si no la has abrazado, entonces eres un hijo de desobediencia. Antes vivíamos, antes, dice Pablo, antes hacíamos esto, pero ya no más.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a ir un poco rápido para terminar el tema. Dice versículo 8, Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para retribución a los que no conocieron ¿a quién? A Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué te vas a condenar? No por pecador, sino por no ver a Dios y por no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la pérdida? Es grande, es una pérdida eterna. Versículo 9, en la cual sufrirán pena eterna, perdición, excluida de la presencia del Señor, de la gloria y de su poder. Entonces eso significa muerte. Si tú no has confiado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, estás muerto. Necesitas ponerte de pie, necesitas levantarte, necesitas responder a la vista del Señor, a la compasión de Él. Necesitamos. No, pero es que yo, mire, yo le doy comida a los... No me importan tus obras. La salvación no es por obra, es por la fe en el Hijo de Dios. El Hijo del Señor, levántate. Si usted está muerto todavía, no salgas de aquí si no has confiado en Él. Y los que nos miran por internet, si estás muerto, todavía no has confiado en la obra redentora de Cristo, estás muerto. Necesitas resucitar y creer en la obra redentora de Cristo Jesús para que vuelvas a tener vida. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero si hemos creído en Él, aquí no hay dos opciones, solo una. Si has puesto la fe en el Hijo de Dios, pues Él te perdona todos los pecados y vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero si no has confiado en Cristo como tu Salvador, pues vas a ir a un lugar de condenación por la eternidad. El ser humano decide. El amor de Dios ahí está. Hace 2026 años Él vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Y se está mostrando el amor de Él constantemente, a cada momento, a cada instante. Entonces le dice: Señor, levántate. Volvamos a Lucas. Le dice: levántate. Y se levanta. Entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar. No perdió los sentidos. No tuvo que ir a terapia para poder afirmar los pies, o a terapia para poder hablar. El milagro del Señor fue al instante y completo, 100%. Porque yo veo muchas veces, solo porque medio se levanta alguien, ya es milagro. Un milagro es cuando se sana completamente. Y cuando Dios sana completamente, no vuelve a esa enfermedad. Y se levantó el hombre. ¿Qué le pasaría? Que yo muera y me levante y me puedan sacudir yo ahí. Imagina que no saldrían todos corriendo. Es algo espantoso. Pero dice ahí, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no eran personas que no leían mucho la palabra del Señor, ni se congregaban. El Señor en su palabra está aquí, venía a levantar muertos, a darle a los pobres. Él ya estaba, pero ellos pasaron desapercibidos. Ve cuán importante es que haya un buen maestro. Ve cuán importante es que usted sea un buen maestro en sus hogares.
Es que no quiso venir el niño usted. Él manda. El niño manda. No manda usted. Es que no quiere, se siente mal. El buen maestro de los hogares corrige, ama, disciplina, es misericordioso y compasivo. Lo hace con amor. Y luego la gran multitud tuvo miedo. La palabra miedo aquí significa temor, pánico. Se alarmaron. Nunca han visto a un milagro. Hace de 400 años no hablaba nadie. Cristo vino a hablar. Y se acordaron ellos. Quien levantó uno de los muertos fue Elías, dijeron ellos. Sí, porque Elías levantó. ¿Se acuerdan que un niño oró para que Dios le diera un niño a la que le daba la casita cuando él pasaba? Que le hizo un cuarto para que el profeta Dios se quedara a dormir ahí. Y él oró para que Dios le diera un niño. Pero en los días el niño murió, cuando estaba grandecito. Y Elías lo resucitó. No fue él, no, que fue Dios. Entonces vean ellos, cuál era la actitud de ellos. Hermano, si miramos a alguien que hace esta magnitud, que tiene aún hasta la muerte, se le sostiene y le obedece, y no lo puede detener, pues solo Dios puede hacer eso. Pero vean ellos que dijeron. Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta. Un gran profeta. ¿Qué era Jesús para ellos? Profeta. No era Dios. ¿Qué es Jesús para usted? Yo me preguntaba, ¿qué es Jesús para mí? ¿Qué es el Mesías para mí? ¿Profeta? ¿Un parchero? ¿Un evangelista? ¿Sabe qué significa profeta? Vocero. Alguien que hablaba la voluntad divina de Dios. Ellos dijeron, es un profeta. Pongámonos a pensar, ¿qué es Jesús para nosotros? Y por eso que muchas veces cometemos cuestiones en nuestra vida. Porque no miramos a Jesús como nuestro maestro, como nuestro Dios. Y empezamos a fallar. Y cometemos errores. Porque decimos, Jesús no nos mira. Nos salvó en la cruz y ya. Es un salvador y ya. Pero Jesús es Dios. Jesús era Dios ahí mismo levantándose de hombre muerto para que ellos aprendieran. Pero creo que eran tardos igual que nosotros. Les costaba aprender. Porque si creyéramos que Jesús es nuestro Salvador y si creyéramos que Él es Dios, tuviéramos diferente actitud en nuestras vidas. Lo digo por mí. ¿Cierto? No fuéramos rencorosos, no robáramos, nos congregáramos cuando hubiera tiempo, leyéramos la Biblia, estuviéramos agradecidos con el Dios que nos salvó. Pero no lo vemos así, como esta gente, desde ahora. Qué gran profeta nos ha mandado el Señor, que ha levantado entre nosotros. Dios ha venido a su pueblo, pero creían que Él era profeta y que Dios lo había mandado. ¿Y hay religiones así? Sí, muchas religiones que creen que Jesús no es Dios. Muchas creen que es un profeta y lo siguen proclamando como profeta. Pero hermanos, ¿cómo no ver tan gran compasión, tan gran amor de Dios para esta humanidad? Yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente pasa desapercibido este gran amor que tiene? Si Él no mira edades, no mira colores, no mira números.
Solo mira el amor que te quiere dar a ti. Solo mira el amor que me quiere dar a mí. Y no crea que Jesús dice, es que vos sos muy malo. Él solo se deja ir. Aquí está mi amor, agárralo. Agárralo, es tuyo, Aníbal. Entonces, y termina diciendo el pasaje, y se extendió la fama por toda Judea y por toda la región de alrededores. Una fama nada más. ¿Cuál fama? No creían que era el Dios eterno que iba a morir en la cruz. No creían que era el Mesías que le iba a dar vida eterna. Creían que era un profeta, un sanador. Y por eso le decía, hermano, ¿qué cree usted que es Cristo para en su vida? Para mí es todo. Para mí es el que sostiene mi vida. Para mí es el que me da esta respiración día a día. Para mí es el que vio esta carne podrida hace años y me salvó. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Aprendemos, número uno, que él quería mostrar a sus discípulos, a la multitud, a dos multitudes. A la multitud que lo seguía, que andaba aprendiendo, y a la multitud que estaba en esa ciudad que iban a enterrar a alguien. Y a los discípulos le estaba enseñando que sean compasivos. Que Él es un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios lleno de amor, de gracia. Que no le importa la situación económica de cada persona, sino Él solo lo hace. ¿Quién más les enseñó? Que para Él es importante todas las personas, toda la gente, no solo los religiosos, sino hasta la gente más necesitada. Para Él era importante, así como nosotros somos importantes para Él. Así también les muestra a sus discípulos que deben de tener compasión de toda la gente, que si somos maestros y nos da la oportunidad de enseñar, que enseñarle a la gente la misericordia hacia los demás y la compasión, que si hay una necesidad hay que suplirla, no darle vuelta de hoja a esto, no andar pensando, solo hacerlo. Hay que hacerlo. Número dos, nos resucitó a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si hemos confiado en Él, entonces estamos vivos en Cristo Jesús. Y si mueres sin creer en la obra redentora de Cristo, entonces va a estar separado de Él por la eternidad. Por la eternidad. Entonces necesitas tomar una decisión hoy día. Necesitar una decisión. ¿Estoy con Cristo o no creo? Si no crees, entonces vas a estar separado por Él por la eternidad, sin esperanza que puedas salir de ese lugar, sin esperanza que Dios pueda llegar a decirte, te voy a sacar de aquí, porque las decisiones se toman mientras tengamos aliento en esta tierra. Y si te mueres sin confiar en Cristo, en la obra redentora de Él, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que fue sepultado el tercer día, entonces no tienes esperanza. Necesitas tomar una decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que eres un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que te complaces aún hasta en los problemas.